Con el permiso de nuestro rabí, la autoridad máxima de nuestra alianza Aniami, con el permiso de su esposa, la Rabaní Yehudí, y también el de mi esposo, Rab Kefa, sobre ellos todo sea al salón. También por el permiso del Masías, el principal, juntamente con el Padre, que esté presente. Y decimos, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kisanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Os lo digo en español. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Reino del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ha ordenado el estudio de la Torah. Amén. Amén. Parashá Noach comienza en el capítulo de Génesis 6. A ver si lo tengo yo puesto aquí. Sí. Génesis 6, 9 al 11, 32. Su jactará, que son los profetas, en Yesayahu, Isaías 54, del 1 al 10. Y el código real, en Meir, Marcos 3, del 1 al 4:20. Y yo quisiera comenzar con un poquito retrocediendo a la parashá pasada, porque tiene 6 capítulos y es muy larga. Hay mucho contenido en Bereshit. ¿Y qué nos enseña el libro de Bereshit? Nos enseña al Eterno a través de sus personajes. Estamos aplicando ahora para nosotros. A través de sus personajes, a través de su creación. Los personajes que vamos viendo en Génesis, sus vidas, sus acciones, su historia, sus debilidades, sus situaciones y vivencias, la práctica de cómo debemos vivir en este mundo. Porque Bereshit es el comienzo, o sea, es lo más puro, lo más cercano al Eterno. Uno, espiritualmente, cómo debemos vivir espiritualmente. 2, moralmente. Y 3, socialmente. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Tanto los personajes con sus actos positivos, como por ejemplo que estudiamos hoy, Noah, luego vendrá Abraham, Sara, Rivka, Isaac, Jacob, Rachel, Lea, en fin, todos los que hay en Bereshit, que son tremendos, son los primeros ejemplos para nuestra enseñanza. Digamos que serían los positivos, como también los negativos a no hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Porque dice Pablo, lo que está escrito anteriormente para nuestra enseñanza fue escrito, para que aprendiéramos tanto lo positivo como lo negativo para no practicar. Por ejemplo, no debemos imitar a Java, ¿no? Por lo que hizo ni a Adán, de violar el mandamiento. No debemos imitar a Caín, que cometió asesinato. A Labán, a Esaf, el hermano de Jacob, a través de personajes escritos, sus vidas. En Génesis aprenderemos mucho. Para mí, personalmente, y creo que lo debo enseñar, los mejores ejemplos los tenemos en la Torah. Eso de ir a buscar ejemplos en los rabinos, cuentan los rabinos esto y esto y esto y esto. Y esta mujer hizo tal y tal y tal. Sí, está muy bien. Pero no tenemos la base, si no es un dicho que nos dicen, ¿no? Pero si nosotros vamos a la Torah y vemos ese personaje, decimos, esto sí está escrito, ¿no? Tenemos los dichos de Yeshua y los dichos de Rasaúl, las enseñanzas de Rasaúl de Tarso y todo lo que aprendieron también de su Ribi, de su maestro. Por lo tanto, estamos completas en enseñanza y en ejemplos con lo que es la Torah completa, con el código real incluido. Un ejemplo, por ejemplo, en el árbol, a través del árbol del conocimiento, a través del árbol de la vida, vemos que nos enseña ¿qué?
a vivir la vida. ¿Qué es la vida? La Torá. ¿La Torá qué es? Árbol de vida, ¿no? Y a través del conocimiento el Creador le enseña a su criatura que hay dos situaciones o dos ciencias creadas que deben tener presente. En Génesis 2, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Porque el día que comieres de él, ese mismo día morirás. Estoy repasando un poquito. Luego vas a Mosé, cuando están. Eso es cuando el Eterno crea la primera pareja y le pone el árbol del conocimiento. El primer mandamiento. ¿A través de qué? De un árbol, para la obediencia. Pero cuando Mosé, lo hemos leído estas semanas pasadas, está allí en las provincias de Moab para pasar el desierto, le dice al pueblo de Israel, mira, hoy pongo delante de ti, ¿qué? La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Es lo mismo. Así como cuando entraron al paraíso, los puso en el paraíso, le enseñó, pongo el árbol de la vida. Si comes morirás. También Mosé, al entrar a la tierra de descanso que el pueblo iba, también le dijo, mira, hoy pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Las dos, las piedras allí escritas la Torá, más o menos vienen a llevarte a Génesis o al huerto del Edén. Para practicar, ¿no? Bueno. Cuando el primer hombre fue puesto en el Gan Edén, estaba el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Y cuando su pueblo va a entrar a la tierra prometida, que le prometió a Abraham para el descanso, le vuelve a decir lo mismo. Lo que os he explicado. Hoy pongo delante de ti. Igual. Pues coge la enseñanza del Creador, Moisés, y la pone delante de su pueblo, porque va a partir y se la deja. Pero también creó el Eterno la oscuridad, ¿no? Sí. La Torá es árbol de vida, que la Torá es luz, día, es Masía, es luz. Pero también el Eterno creó la oscuridad. O el mal, la adversidad. La muerte estaba también creada, pero no estaba todavía aplicada o sentenciada. Pero ahí estaba, ¿no? Y ¿qué le dio a Adán y a Java? Da'at, Jormá y Biná. Da, que es conocimiento. Jormá, que es sabiduría. Y Dat, que es entendimiento, discernimiento, intuición. Toda esa cosa es Da. Las mujeres tenemos mucha Da, sobre todo. Dentro de nosotras están para tener capacidad de voluntad de elegir. Esto es llevar la imagen de nuestro Creador en nosotras, que sería libre albedrío, la libre voluntad, a diferencia de los animales, ¿no? Sí. Teilín 1.1, ¿qué dice? Bienaventurado es el varón que no tuvo un consejo de malos, sino que en la Torá de Hashem medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. El primer Teilín te lleva al Gan Edén, te lleva al árbol, te lleva a la Torá. El origen. ¿Por qué? Porque da su fruto a su tiempo, ¿no? El árbol de la vida dice que daba 12 frutos, uno para cada mes. Igual que el árbol que luego en Revelación sale. Que habrá un árbol en Revelaciones 22 que le mostró a Yohana que en el río de agua de vida transparente como un cristal que fluye del trono de Eloa y del trono del Cordero, en medio de las amplias calles y de un lado y otro del río se encuentra el árbol de la vida. ¿Ves?
Vamos de Bereshit a Génesis. Porque al final tiene que ser lo que hubo en el principio. No puede haber otros cambios. Si sabemos interpretar bien, tenemos que conectar el principio con el fin, porque vuelve a ser todo como el principio de la creación. Que dice que la vida que producía, ¿qué? 12 frutos. Un fruto aparecía cada 2 jodes y las hojas del árbol eran usadas para medicina, para las naciones, por lo que no hay maldición allí de ninguna clase, como lo vemos en el milenio cuando leemos a los profetas. Ambos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, digamos que conllevan, no están separados unos de otros. Nuestros sabios dicen que están, digamos que las raíces están unidas. Debajo, aunque no se ven, el árbol de la vida es el central, pero al lado está el otro árbol. Podrían tener incluso las mismas raíces. Esto es para enseñarnos que el hombre puede encontrarlo todo allí. Todo lo que necesitamos está allí. En el Gan Edén, en el paraíso, donde Hashem puso y dijo que era todo bueno y en grande manera. El que busca el árbol de la vida, lo encontrará. Y el árbol de la vida es la Torah. El que busca el árbol del bien lo encontrará. El hombre tiene 2 caminos ante sí. El árbol de la vida lo encuentra. Y el árbol del bien también. El bien y el mal, elige. En ambos, la puerta la dejó el Eterno abierta. Hoy pongo delante de ti el árbol del conocimiento. No comerás de él. Adán y Java disponían de libre albedrío, ¿no? Pues si no, es la diferencia de con los animales, que tenemos voluntad de decisión desde su creación. Su alma gozaba de una felicidad constante. Su pureza angelical, porque eran seres divinales, seres que Hashem creó, entonces los creó eternos. Eternos. Podían ver a Hashem que se paseaba. Imagínate qué estatura espiritual y qué grandeza. Totalmente. Qué grandeza la de Adán y Java. ¿De dónde cayeron? Y lo que causó para nosotros. Su pureza era angelical, los elevaba por encima del bien y del mal. No conocían todavía el mal. Era todo bueno, todo bien, todo grande, todo excelso. No lo conocían. Pues la tentación no podía alcanzar al hombre. No ejercía ninguna atracción sobre él. Fue después cuando ejerció la atracción. ¿Por qué? Fue el hecho de probar el fruto prohibido, fue el hecho de probarlo, lo que encendió en él su deseo, su pasión. Ya esa inclinación, las fuerzas del mal despertaron por la desobediencia, pero al comer, la fuerza que estaba, digamos, apagada, aunque estaba dentro de él, pero estaba como adormecida. Claro. No tenía poder de acción. Al comer, por desobediencia, despertaron en él, y con ellos el instinto y la pasión sexual, sobre todo. Porque ¿por qué se conoció que estaba desnudo? Cuando se vieron los dos. La pasión sexual entró en ellos. Por eso luego, todo el principio, cuando ya vamos a estudiar la parasha de Noah, vemos que casi todo era el sexo. A través del sexo, porque el sexo antes era puro, entre la pareja, no se avergonzaban, estaban desnudos, no se avergonzaban. El pecado original rompió la maravillosa armonía del principio. Y antes de comenzar, voy a deciros que en Bereshit 4:22 está la genealogía de Caín, el que mató a Abel. Y en esa genealogía empieza a decir Caín engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal. Y en el capítulo 22, al final del versículo, dice, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. ¿Por qué pone
esta mujer ahí en una genealogía? La primera mujer después del pecado, ¿no? Ya sabemos que Java tuvo los 2 hijos y todo eso, pero genealogía de Caín pone una mujer. ¿Por qué la pone? ¿Lo sabéis vosotras? Es la esposa de Noé, claro. Porque llegó a ser la esposa de Noah. Y con eso en vuestra mente. Si vamos antes a la parasá de Beresí, en Beresí 4, 19, Hanna, ¿lees tú? No puedo yo oír. La garganta me da mal. Una, que lea, que no tengo. ¿4 qué? 4, 19. Para iros dando datos, para luego ir entrando en la parasá que pertenece. ¿Qué? Se casó con 2 mujeres. El nombre de la una fue Adá y el nombre de la segunda Zilá. Adá dio a luz a Labal. Ya está. Hasta aquí es la primera vez que se menciona que hubo un hombre que se casó, o sea, a la vez. Está diciendo a la vez, ¿no? Porque hay una diferencia entre que si se queda viudo, que se divorcia, pero que a la vez el primero fue Lemech, que tomó para sí 2 esposas. Una hada, esta hada era para procrear, para tener descendencia. Y Zilá era para el placer sexual. O sea, ya ves ahí un espíritu sexual que no era puro. Ya lo vemos en acción, completo aquí. Pues le daban hierbas, le daban para esterilizarla. Poquito antes de la parasá de Noah. Final de Beresí 6, 3. ¿Y qué dice? ¿Qué dice a mí? Bueno. O a Tati. ¿Cuál? ¿Qué dice? No lo sé. 6, versículo 3. 6, 3, Beresí. 6, 3. Dice, entonces dijo el Eterno, no estará... No, primero vamos a leer uno. Dice, aconteció cuando comenzaron las personas a aumentarse sobre la faz de la tierra e hijas les nacieron a ellos. Aquí hay que tener cuidadito. Hijas les nacieron a ellos. Luego estudiamos un poco. Sucedió que vieron los hijos de los... vamos a estudiar este punto. Hijas les nacieron a ellos y sucedió que vieron los hijos de los mandatarios, de los jueces, de los poderosos, a las hijas las hijas de las personas que eran hermosas. Vieron que las mujeres eran hermosas. Por lo tanto, aquí hay que estudiarlo bien. ¿Qué es? ¿Qué vieron los hijos de los dignatarios, de los jueces, de los Elohim, de los poderosos? ¿Quién eran estos? Estos son los hijos de Set. Sí. La descendencia de Set. Porque era los que tenían la autoridad. Y ahora, ¿vieron a las hijas de quién? De las otras personas que eran hermosas. ¿Quién son estas hijas? Las hijas de Caín. Las hijas de Caín. ¿Qué es lo que pasa? Que los hijos de los poderosos, los hijos que tenían que tener la luz, que tenían que tener la encomienda del Eterno para el mundo, porque Set fue en el lugar de Abel y Caín ya fue echado del paraíso, fue puesto una señal y fue echado del paraíso. ¿Qué? Exiliado. Fue exiliado de todos, de todos sus hermanos, de todos los descendientes de Set. Fue exiliado de ese grupo y le nacieron hijas y se casó
Y estas hijas las desearon los hijos de Set, que tenían que... Por eso luego dice Pablo que no os unáis a yugo desigual. Se vieron la hermosura, pero no tuvieron en cuenta lo que esas mujeres le tenían que enseñar o le iban a enseñar a sus hijos. No le iban a enseñar la pureza que ellos guardaban. Porque la mezcla y la mamá, que es la que enseña en casa, sale luego lo que sale. Entonces tomaron para sí mujeres todo lo que ellos elegían. A él no le importaba si estaba casada, si no estaba casada. Y entonces dijo el Eterno, no estará contendiendo mi espíritu con la persona para siempre debido a que ella es de carne. Por eso serán sus días 120 años. Marca ya una edad. ¿Por qué? 120 años. Los años de Moshe, es que falleció Moshe. Moshe murió a 120 años. Claro. ¿El arca cuánto tiempo duró en construirse? 120 también. 120 años. ¿No? Una generación. O sea, 120 años predicando Noah. Una generación. Una generación, más o menos serían 40 una generación, ¿no? Puede ser también una generación, pero... Lo cierto que es, si puso 120 años al Eterno, durará una persona 120 años, y 120 años duró la construcción del arca, quiero decir que Jasén, a través de Noah, estuvo predicándole a aquellos toda una vida, para poder entender el pecado y poder arrepentirse. Bueno. Ahora sí vamos a la parasha. Con esto que hemos estudiado... Dice que se arrepintió el Eterno de haberlos creado en su plan por el pecado, porque era el pecado de sexo, el pecado de homosexualidad, que también lo tenía, creo, vamos a leer, y el pecado de bestialismo. Practicaban, se les despertó el sexo, las pasiones, y las dejaron que desbordaran, no las controlaron, y eso se iba multiplicando. Entendiendo. Una vez me dijo el Jajam a través de una persona, una pregunta que le hicieron, le dice, el pecado de adulterio, la relación ilícitas entre un hombre y una mujer que no estén casadas, como dice el Eterno, da lugar a que se creen espíritus de sexo. Se multipliquen igual que un matrimonio que se casa y tiene sus relaciones y son puras, crean, digamos, personas como si fueran malajín. No quiere decir que sea exactamente, ¿no? Pero son más dóciles de controlarse. Los padres les enseñan desde niños su cultura, lo que hay, la santidad que debe haber en el hogar, en la familia. Los otros no. Por eso se crean personas propensas a espíritus de sexo, malas. Y eso se va multiplicando. Eso le pasó en el diluvio. Porque vamos a leer, lo tengo por aquí escrito, pero, para que entendamos por qué vino el diluvio, por qué este juicio tan severo a Jasén. Parece ser que no tiene mucha lógica, pero según vamos estudiando, vamos aprendiendo. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Yeshua, en el Código Real, en Mateo 24, 34 al 44. Allí, y lo que podemos estar ahora en la generación final que nos ha tocado vivir.
34 al 44. 24, ¿Está ya? 24. 24, 34, 44. Lee tú, Tatiana, pero abre el ese. Está ya. De cierto os digo, de ningún modo pasará la generación que vea esto, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero de ningún modo pasarán mis palabras. Pero con respecto al día y hora exactos, es el que nadie sabe, ni los malajín de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mas como los días de Noé, así será para el tiempo de la revelación del Ben Adán. Ahora vamos a ver, hemos estudiado un poquito, pero ya verás cómo Yeshua nos aclara más cosas. ¿Qué había en los días de Noé? Porque en aquellos días previos al Mabul estaban dedicados solamente a comer y beber, y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Por qué vino el Mabul? Porque nadie hacía lo que el Eterno, la pureza, la santidad no estaba. Cada uno hacía lo que le daba la gana. El sexo abundaba por doquier. Casándose y dándose en casamiento quiere decir que valía todo. Toda práctica de sexo valía. Y no se dieron cuenta de la oportunidad final de arrepentirse que tenían hasta que llegó el Mabul y se los llevó a todos. Así también será la manifestación del Ben Adán. Vale. Entonces, el Mabul es un juicio por causa del pecado. Y ahora dice Yeshua que así, de la forma que el juicio de Hashem con el Mabul, que es el diluvio, ocurrió, de la misma forma vendrá el Masías por la práctica del pecado. Y es verdad que está la práctica del mismo pecado. Se repite la historia. Sí. La práctica, porque Totalmente. ¿qué está lleno el mundo de qué? De sexo. Todo. De sexo. Sí, La todo. práctica del sexo vale todo. Sí. Vale para los matrimonios que no son bendecidos, que no están casados. Vale para hombres con hombres, mujeres con mujeres, el bestialismo con animales. Está la misma Todo. cosa. Por tanto, Aberraciones. llega el tiempo del juicio. Y luego dice Yeshua, y estarán dos durmiendo en la misma cama y uno será tomado y otro dejado. Y dos estarán en un molino y uno será tomado y otro será dejado. Y en la parasá que tenemos, Hashem nada más que vio un justo. ¿No? Y destruyó a la humanidad, pero a uno que le agradó a él, lo preservó, lo salvó. Y ya leemos. Parasá Noah 1. ¿Quién lee? Lee un poquito, Buso. Venga, estos son los descendientes de Noah. Alto, que si no... Estos son los descendientes de Noah. Noah era hombre virtuoso Anda. y perfecto entre sus Contemporáneos. O sea, en esa generación anterior al Mabul, cuando llegó el Mabul, solo Hashem vio a Noah. Pero fíjate que a uno que vio, Hashem le da la fórmula para su salvación. Y es construir la Tebá. La Tebá, el arca, ¿qué significa? El arca, digamos, que es el símbolo de la salvación. ¿Para quién? Para él. Sí. Para él y para su familia. No, Sí. ¿sigo? Sí. Noah se conducía con Elohim. Noah tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Lepé. Se corrompió la tierra ante Elohim. La tierra se colmó de crimen. Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta, porque todo ser corrompió su propia naturaleza. Amén. Su propia naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Está hablando ahí. Sobre la tierra. Entonces, daros cuenta una cosa. Dice, estas son las generaciones de Noah, digamos, su descendencia. Y si vas y tiene la misma palabra,
tienen la misma palabra que decir. Ele, Toledot, Noah. Y si vas a la creación, dice, estas son las generaciones del cielo y de la tierra. Usa la misma expresión. Y si vas luego a Yeshua, como lo proclama el evangelista Matillahu, para empezar a hablar de él, dice, estas son las generaciones de Yeshua. Por lo tanto, hay un punto que los une a todos. El principio de la creación, el principio de un ser que por él le agradó al Eterno y por él comenzó de nuevo la humanidad, y luego Yeshua, su generación, que a través de él vendrá la restauración del pecado original. O sea que la continuidad de la humanidad es por Noah, el Señor usa a Noah, y la continuidad de salvar, de restaurar el pecado en el Gan Edén viene por Yeshua, porque murió. Por lo tanto se dice el primer Adán, digamos después del pecado, para la procreación y para la extensión de la humanidad, fue Adán, el progenitor de la humanidad. Sí. Pero el segundo Adán, digamos, no. Pero el segundo Adán que restauró el pecado de la desobediencia y de la muerte, restauró la muerte, el segundo Adán en ese punto es Yeshua. ¿Entendéis? Bueno. Sigamos. Elohim le dijo a Noah, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de crimen. A causa de ellos, mira, voy a destruirlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de conífera, haz compartimentos en el arca, y revístelo por dentro y por fuera con brea. Hazla así, 300 codos la longitud del arca, 50 codos su ancho y 30 codos su altura. Hazle al arca una fuente de iluminación. Entonces, dicen los sabios que el arca no podía ser, estos codos, dice que no puede ser codo de hombre, porque si son pequeños para meter a todos los animales de la tierra ahí. Entonces han llegado a la conclusión de que serán codos de ángel. Y un codo de ángel dice que mide 50 codos. Entonces, como lo multiplican, dicen, así ya sí. Es lo más razonable. Pero 50 codos de aquí a allá no entrarían, ¿no? Claro. Bueno, esas son conclusiones que los sabios que nos lo hablan, ¿no? La luz dice que podía ser la ventana, que puede ser una piedra preciosa que iluminaba el arca. La misma presencia divina también pudo ser, ¿no? Vale. ¿A dónde íbamos entonces? Por la puerta. Que hiciera iluminación. Vers 16. Mira, pero bueno, por la puerta. Pero yo estableceré mi pacto contigo y vendrás al arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aclaraciones. Aclaraciones. ¿Qué había? ¿Qué causó el Mabur? Sobre todo, también dice que la muerte, el asesinato, pero la sexualidad, el espíritu es eso. Por eso el Eterno dice, en el arca, que es la salvación para vosotros, allí no va a entrar, no vais a practicar lo mismo que las costumbres, sino que va a ser un lugar apartado, un lugar santo, es el lugar donde yo
lo elevo, esa arca la elevo a una santidad tan tremenda que va a existir incluso moviéndose por el mundo con tantas aguas, porque mi presencia está, mis ojos están viviéndola, por lo tanto, la práctica que habéis usado aquí en la tierra antes del pecado no va a ser. Por lo tanto, tú y tus hijos entran al arca, y tu mujer y tus hijos. Eso es la primera información que le dan. Luego más adelante veremos que cuando entran. De todo animal, de toda ave, toda especie, eso sí. Vamos al 7. A Noaj. Alto. Dijo Jasén a Noaj: entra tú y toda tu casa al arca, pues a ti te he visto virtuoso ante mí en esta generación. De todos los animales. Mira. Entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto virtuoso. Solo a ti. Pero por él Sí, salvan todos los suyos, incluso a sus mujeres. Sí. Solo a ti te he visto justo delante de mí. En esa generación. La forma. Y ya entró, lo vamos a ver. Sigue leyendo un De poquito. todos los animales puros toma 7 y 7, macho y hembra. Y de los animales no puros 2, el macho con su hembra. Asimismo, de las aves puras 7 y 7, macho y hembra, para conservar su especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque en otros 7 días, Porque dentro de otros 7 días. aquí pone porque en otros 7 días. Es lo mismo. Sí, ¿Por qué ahora? Si dicen van a ser 120 años, se han cumplido los 120 años, el arca ya está preparada, y ahora dice el Eterno, espero 7 días más. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí en esos 7 días? Dice que de aquí sacan los judíos que en el entierro de una persona, los 7 días principales que se guarda el luto. De aquí lo sacan. Porque dice que hasta el mismo Eterno había un luto ahí, en esos 7 días. Y esos 7 días dice que murió Matusalén, que también era justo. Era justo. Y el Eterno esperó a esos 7 días que se guardaba el luto por muerto, a la vez. Y a la vez le enseña una lección. Dice Salomón, mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete. Por lo tanto, esos 7 días también le dio de plazo para esperar que a causa de esa pérdida, de ese funeral, con todo lo que conlleva ahí, se dieran cuenta y se arrepintieran de lo que es la vida, de lo que son situaciones y que al final partes. que reflexionaron. Pero ni aún así reflexionaron. Qué pena. Pues sigue. Porque en otros 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré toda la existencia. Otra vez. 40 días y 40 noches. Por esta mañana una cosa muy bonita, o ayer. ¿Qué versículo es? El 4. ¿El 4 qué? El 7, 4. 7, 4. No tengo. Así, 7, 4. 40 días y 40 noches. Que Jasén marcó para que lloviera. No marcó ni 20 ni 7. La creación parece que el 7 es más el número 26, que es el número de Jasén, del Eterno. 40 días, Jasén, lloviendo, que corresponden a los 40 días de la formación del feto. Feto está en agua. No, tiene... La conducta inmoral de aquella generación había obligado a Dios a crear niños nacidos de uniones ilegítimas. Mirad qué tremendo es esto. El acto sexual
¿Lo habéis entendido? Sí, pero, ¿Lo repito otra vez? sí, pero los 40 días eran porque son niños. A los O sea, 40 días reciben el... 40 días y 40 noches llovió, que corresponden a los 40 días de la formación del feto. Ah, Porque en la conducta inmoral, aquí estamos hablando de juicio, 40 días de lluvia era juicio, el diluvio. Porque la conducta inmoral de lo que estábamos hablando siempre antes, de aquella generación antidiluviana, había, digamos, que obligado, entre comillas, por la práctica del sexo, sale el fruto, ¿no? claro. Había obligado a Elohim a criar niños nacidos de uniones ilegítimas. Por eso, digamos, es un punto, 40 días. Además, este periodo de 40 días significa que la catástrofe estaba destinada a la aparición de una generación totalmente nueva. Una generación, estabas hablando tú, Tatiana, una generación son 120 años, no son 40 años normalmente. Pero yo preguntaba que si era en esa época. Totalmente nueva. También el hecho de que la formación del feto dure 40 días implica que la formación moral del ser humano está relacionada con el número 40. También. El castigo, expiar la falta y devolver la dignidad al pecador existe ¿en qué? En 40 golpes. A la mujer prostituta, al hombre. La educación de Israel en el desierto, ¿cuánto duró? 40 años. Masías fue instruido en el conocimiento de la Torá durante, en el Sinaí arriba, 40 días. El número 40 es parte que es... Eligió el Eterno 40 días. A mí me gusta mucho lo del principio, que obligó el Eterno por la práctica de sexo indebido. Él había decidido que a los 40 días se formara el bebé y le marcó como el juicio por su pecado que había ocasionado que tantos niños fueran concebidos ilícitamente. ¿Y qué más leemos? Que al 13, al 7:13. Bueno, vamos, lee el 11. En el año 600, A los 600 años de la vida de Noah, a los 17 días del segundo mes, en ese mismo día, reventaron todas las fuentes de la gran profundidad, y las compuertas diluvianas de los cielos se abrieron. Entonces llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En pleno día ingresó Noah al arca, con Shem, Ham y Jafet, hijos de Noah, y con ellos la esposa de Noah y las 3 esposas de sus hijos. Ellos con toda la especie. sigamos lo mismo, ¿no? Sí. Entraron lo mismo que dijo el Eterno, obedeció Noah. Él entró con sus hijos y su mujer entró con sus hijas, como había dicho anteriormente. Siempre todo con orden. Sigue. Ellos con toda especie particular de fiera, toda especie particular de bestia, toda especie particular de animal rastrero, y toda especie de ave y todo ser volador con cualquier tipo de alas. De todo ser viviente que tiene en sí aliento de vida, fueron hacia Noah en el arca de 2 en 2. Ah, mira qué bonito. Fueron Por pareja. a Noah. El Eterno, igual que a Noah le proveía la salvación, entra al arca, así también fueron a Noah para que Noah los introdujera. Todo con mucho orden. Y eso nos habla de ver que tenemos de llevar al arca, digamos, al arca de la redención, a cuantas más personas podamos. Ir a anunciar y atraer para estos tiempos que vienen de la vida del Masías a cuanto más almas. Pero tienen que venir Traerlas. Tiene que venir de parte del Eterno y nosotras, digamos, acogerlas, guiarlas, llevarlas. ¿A quién? Al arca, a la salvación. La salvación, la Tebá, el arca,
simboliza la salvación. En este caso no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas, Sí. con la venida del Masía. Sigue. Todos los que fueron macho y hembra. De todo ser fueron tal como había ordenado Elohim. Entonces Jasén lo cerró. Hubo un diluvio. Entonces, los animales vinieron. Trabajo de Noah, meterlos. Y trabajo del Eterno, cerrar el arca. No entran más a la salvación. No entran más a la salvación. Sí. Por eso cada uno tiene que hacer su parte. Y nosotros haciendo la nuestra, es el Eterno el que hará la suya. Y el que cerrará la puerta cuando lo vea necesario. Cuando entren todos los redimidos para el Eterno, entonces Él dirá, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ya es el tiempo de la redención. El Masías ya lo envío, ya viene. Mientras tanto, ¿qué dice Rasaúl? Hoy es tiempo de que vengan y de que podamos meter a la redención, o al milenio, o a la venida del Masías, lo mismo. Sí. Hubo un diluvio durante 40 días sobre la tierra. Las aguas subieron y levantaron el arca que se elevó sobre la tierra. Las aguas brotaban y se incrementaban mucho sobre la tierra. El arca se desplazaba sobre la superficie de las aguas. Qué bonito, ¿eh? La arca, la redención, que la guía Jasén, que la provee Jasén, por mucha agua que venga, cuando sea el tiempo de la venida del Ben Adán, puede haber muchas plagas. Puede haber las plagas de Egipto que están en Revelación. Pero seremos llevados al desierto y allí seremos guardados por el Eterno. Quiere decir lo mismo que el arca. Fue librado del juicio. Los que había dentro, aunque las pruebas fueran grandes, el agua, el mar simboliza la prueba. El oleaje son las pruebas que va, si viene. Pero el arca no ni se rompió ni causó daño dentro. ¿Por qué? Porque era una señal de redención, de salvación. Tanto sobre la tierra que todas las altas montañas bajo el cielo quedaron cubiertas. Las aguas alcanzaron una altura de 15 amá por encima de las montañas, y las montañas fueron cubiertas. Expiró todo ser que se movía sobre la tierra, seres voladores, animales de ganado, bestias silvestres y todo ser que arrastra sobre la tierra, así como toda la humanidad. Todo ser que tenía en sus narices el aliento de espíritu de vida, todo ser viviente que estaba en tierra seca murió. El diluvio borró toda sustancia viviente de sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el ser que se arrastra y hasta la criatura que vuela por el cielo. Todos fueron borrados de la tierra. Solo Noah y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. Las aguas brotaron sobre la tierra 150 días. Tremendo, ¿no? Tremendo. Total. Tremendo. Imaginar el enfado del Eterno. Tan tremendo. ¿Cuál sería la maldad del pecado? Hizo limpieza. Que no pudo el Eterno, que es misericordioso, que está lleno de amor, que creó a las criaturas, a los animales, a las personas, no pudo resistir Decepción total. el pecado tan grande. Por eso nos enseñan, nuestro Rabbi nos dice, cuidado porque hay una línea de práctica de pecado que al final, si se pasa, es caret. Caret, que es muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque Jasén ya no puede resistir más el pecado. Jasén es misericordia, está lleno de amor, es perdonador, pero también es Elohim, es justo y tiene que ejercer su misericordia, su verdad, pero tiene que ejercer también su justicia ante el pecado. No dejará Jasén al pecado como si no hubiera existido. Entonces no tenemos que extrañar, porque debido a
al juicio, así era la maldad. Así era la maldad. Imagínate, y dice Yeshua, que el juicio que nos viene será como en los días de Noah. Estemos atentas. Sí, Estemos atentas. se repite todo. Porque sí, seremos redimidos como Noah. Pero habrá mucha parte de la humanidad que caerá, Es que da igual todo. que morirá. Porque estamos viendo incluso ahora con el virus, ¿cuántos no han muerto? Con una plática de nada. Sí. Y si vas a las 7 copas de la ira del Eterno, que cuenta Apocalipsis, ¿cuántos van a partir? Por eso tenemos que estar firmes en esta generación tan perversa, tan degradada, de tanto pecado, para que hallemos gracia como halló Noah. Bueno. Vamos a leer. ¿Tú puedes leer, Hanna? ¿No lo puedes leer? Es que entonces se me seca la garganta. 601, en el primer mes, el primer día del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Noah retiró la cubierta del... A ver, tengo que bajar, perdón. Sí, vas bien. Del arca, miró y resulta que se secó la superficie de la tierra. A los 27 días del segundo mes, la tierra quedó seca. Vale. Elohim le habló a Noah diciéndole, sale del arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Vale. Entonces, espérate un momentito. Entonces, ¿cuánto duró el Malbur? Dice que Noah tenía 600 años cuando vino el diluvio. Y entonces aquí nos dice que duró ¿cuánto? Un año, ¿no? Sucedió en el año 601, que dejó, o sea, que el Mabul, el diluvio duró un año. Un año metidos en el arca, todos. Y fue Hasem, cerró el arca. Pero aquí, Noah, ¿qué hizo? Retiró Noah la tapa del arca, miró, observó y vio que la tierra estaba seca. Más adelante dirá otra cosa, pero bueno. ¿Y qué le dijo Elohim? Sal del arca tú con tu mujer. Ya hay un cambio. ¿Ves? ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Cuando Hashem está destruyendo a la humanidad que él creó y a todos los animales de la tierra, y está habiendo un juicio también en toda la creación, ahí no se escapó una persona más que esta familia. No se complace el Eterno en que tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es el mayor disfrute de la persona, ¿no? La relación sexual. Entonces, el Eterno en el arca, digamos, prohibió la relación sexual. Entra tú y tus hijos. Y entra tu mujer con tus nueras. Separados. Pero ahora al salir ya han pasado la prueba. Aunque dice que en el arca hubo 3 que no pasaron la prueba. Uno fue Ham o Cam, el hijo de Noé, que tuvo como resultado tuvo a Canaán, que luego es maldecido. El cuervo que también practicó el sexo, dice, por eso es que lo echó. Tú que has practicado, Noah, dijo, el primero que te va a salir va a ser tú, a ver. Y también dicen que el perro. Los 3. Entonces, a partir de aquí, ya es tiempo de que empecéis a formar una generación a través de vosotros. Volvéis a ser como al principio de Adán y Java, que yo le dije, más adelante lo veremos. Lo veremos luego, vale. El 20. Carmen, ¿qué dice el 20? 8:20. Noah a cantar al Eterno, y tomó de toda bestia puta y de toda ave puta
y elevó holocaustos en el altar. Aceptó el Eterno la ofrenda de el olor grato, y dijo el Eterno en su voluntad: no volveré a maldecir más a la tierra por causa de la persona, ya que el instinto del corazón de la persona es malo desde su ni volveré a exterminar a todo ser viviente como lo he hecho. Vale, ya, hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que primero hizo Noa cuando salió del arca? Cuando salió indemne él y toda su familia del juicio de Jasén, dar gratitud a Jasén. O sea, digamos que eso, ¿qué hizo? Un altar. Un altar, ya había altares entonces en aquellos tiempos, no hay que ir a Levítico ni nada de eso. Sí. Un altar, y ¿qué dice? Y elevó holocausto. ¿Qué es holocausto? Ofrenda de paz, ofrenda de gratitud, porque Jasén haberlos guardado. ¿Y por qué? ¿Y qué dice? Y Jasén se agradó de su acción. ¿Y qué hizo? Una sentencia. No volveré a hacer un juicio tal sobre el hombre. Entonces, mientras existan y todos los días de la tierra, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no habrán de cesar. No va a pasar lo que ha pasado. 9:1. ¿Quién lee ahora? Miriam, Maribel. Bendijo a Noa y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y colmen la tierra. Ustedes inspirarán temor y miedo a todos los animales de la tierra, las aves del cielo, todos los que anden arrastrándose por el suelo y los peces del mar. Son entregados en manos de ustedes. Vale, muy bien, hasta ahí. Nuevo mandamiento que le da. Ahora sí, multiplícalos. Estáis solos. La misma ordenanza, los bendijo el Eterno como a Adán y Java. ¿Y qué le dijo? Multiplicar, orden. Llenar la tierra, expandirse en la tierra. No crear una ciudad luego como va a haber, creo, que también fue malo. Jasén le dijo llenar la tierra. Multiplíquese y con toda alma viviente que está con ustedes la sabe. Con todo... Pero ya le bajó la autoridad que le dio el Señor a Adán. A Adán. Adán le dijo: sé el Señor tú de los animales. Tenía por aquí escrito. ¿Qué versículo es? Perdón. ¿8:2? Sí, 9:2. No, ahora mismo no lo encuentro. Pero le dio... Supone ustedes inspirarán miedo a los animales, estarán en vida. El temor tuyo estará en los animales. Eso le dijo el Señor. El temor y el terror tuyo estará en los animales que han salido del arca. Pero Adán le dijo: tú eres el Señor de todos los animales. Porque eres un hombre justo, los animales te respetarán, te temerán. Pero Adán lo hizo Señor de toda su creación. Bajó. Bueno. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Qué más vamos a ver? Y lee por ahí por el Tocaba el 3. Por el 3. El 3. Toda criatura que se mueve y vive será para ustedes como alimento, así como los vegetales. Ahora les autorizo todo, pero la carne con su sangre y de vida podrán comer. no deberán ingerir. O No obstante, un cambio, ¿ves? Ya hay un cambio aquí. Antes eran vegetarianos, comían
frutos del árbol, ahora aquí se le da el mandamiento de que pueden comer carne. Sí. Adán y su familia habían cuidado de todos los animales en el arca y ese, pues mandó 7 animales, ya sabían los que eran puros y los que eran impuros. Y ahora aquí cuando dice todos los animales podéis comer, cuidado cómo interpretamos esto. Porque si vamos a cuando el Eterno les manda que entre 7 parejas puras y una pareja impura, ya Noé sabía qué animales eran puros y qué animales no eran impuros. Entonces, cuando al principio que cuando Noé sale del arca, hace un holocausto, tenemos siempre que pensar que era con animales puros. Y cuando Jesús le manda comer carne, tiene que ser, Noé no iba a comer carne de animal impuro. Es de animal puro. O sea que de toda carne podéis comer, hay que entenderlo dentro del conocimiento que ya tenía Noé. Únicamente que la sangre no la podréis comer. Sí. Sigue. No obstante, de la sangre de sus propias almas pediré cuenta. Pediré cuenta de todo animal y de mano del hombre, de un hombre respecto de su hermano, pediré cuenta de toda vida humana. O sea, El que mira, ¿Sigo? o sea, de toda alma viviente que está con ustedes, las aves, con todos los que salen del arca, en todo. Y ¿cómo has leído ahí? Lo has leído muy bien, no sé cómo lo pone. Lo leo de nuevo. Sí. No obstante, de la sangre de sus propias almas pediré cuenta. Ese punto, espera. Sangre de vuestra propia alma. ¿Qué quiere decir? De atentar contra tu vida misma. Sangre de tu propia alma, de ti misma. Que tú decides suicidarte. Te va a pedir cuenta. Sangre de tu propia alma. No quemes sangre con la comida y animales que mates. Sí. Sangre de tu propia alma. Tú No puedes disponer de tu vida. no puedes disponer de tu vida, la vida eterna. Y la sangre que derrames de tus hermanos también te la va a pedir cuenta. 3. Vale. Sigamos. El que derrame la sangre del hombre deberá morir a manos del hombre, pues a la imagen de Elohim él hizo al hombre. En cuanto a ustedes, fructifíquense y multiplíquense, reproduzcanse en la tierra y multiplíquense en ella. Nuevamente. Elohim, Nuevamente, ¿verdad? Le dice lo mismo, 2 veces. Ahora digamos, es como primero se lo dice y luego es como una orden, hacerlo. Sí. Porque no hay nadie. Lo confirma ya. Sí. Sí. Y sigamos. Ahora quién lee, Carmen, ahora lees tú. Carmen. Confirmaré mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminado todo ser con aguas de diluvio, ni nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Nunca más. Le agradó al Eterno y decide no destruir la tierra nunca más. De esta forma. Con agua, con diluvio. ¿Y qué siguen? Dijo Elohim, esta es la señal del pacto que establezco entre ustedes y yo y entre toda alma viviente con ustedes, para todas las generaciones. He establecido mi arco en las nubes. Será la señal del pacto entre la tierra y yo. Amén. Por eso cuando veamos un arco, directamente había una oración para cuando se vea un arco. Hay un arco para que cuando se vea, yo no me acuerdo ahora la que era, pero como acordándote de que Hashem está viendo la maldad como en los días de Noé y se acuerda de este pacto y ve el arco y la humanidad no es destruida.
Entonces, cada vez que veamos un arco, cuando hay una tormenta y algo, está indicándonos Jasén está enfadado con las criaturas. El arco en las nubes. Señor, ten misericordia, perdónanos y haznos recordar que te debemos que pedir perdón, debemos intentar con nuestra forma de vivir, quitar tu enfado, quitar tu enojo, porque si no fuera por el pacto nos destruirías nuevamente. Estamos, la humanidad, en la misma situación que estaba antes del mal. Sí, igual. Sí. Y Jasén nos lo muestra a través de su arco. Sí. Cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco iris en las nubes. Así recordaré mi pacto con ustedes y con toda alma viviente de todo ser. Nunca más las aguas serán diluvio para destruir todo ser. El arco iris estará en la nube y yo lo veré para recordar el pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente en toda carne sobre la tierra. Aleluya. Cuánta misericordia. Por eso dice el Eterno que su palabra es eterna y lo que ha dicho lo cumple. Dice el Eterno al pueblo de Israel, no porque vosotros hayáis guardado el pacto, porque vosotros en verdad os han venido todas estas situaciones, no habéis guardado el pacto, pero yo guardo mi pacto con Israel y también guarda el pacto que aquí está dado para con la humanidad. Y no destruye la humanidad, porque lo verá, lo mirará, se acordará. Son eufemismos. Porque casi no tiene ojos, no tiene boca, todas esas cosas, ¿no? Pero es por su pacto, porque la tierra no está en juicio. Porque el arco iris últimamente lo damos cada poco. Sí. Cada poco sale el arco iris. Huevos, sí. Por lo tanto, el Señor está diciendo, ay, si no fuera por mi pacto, que yo miro, que yo he dicho. Bueno, ahora vamos al 18. Y los hijos de Noa que salieron del arca fueron Sem, Ham y Jafet. Ham fue padre de Canaán. Ay, caramba, fíjate. Ya te está diciendo, entraron Sem, Ham y Jafet. Y ahora ya te está diciendo aquí que los hijos de Noa que salieron del arca, Sem, Ham y Jafet. Y Ham, o Can, era el padre de Canaán. Ham fue el padre de Canaán. Por lo tanto, en el arca hubo algo de parte de Ham. Y nació Canaán. Estos tres fueron. Los hijos de Noa. Anda, estos tres fueron. Pero salió otro ya, ¿no? Sí. Venga. Sí. Sí. Y de ellos se repobló la tierra. Noa comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y se desnudó en su tienda. Dentro de su tienda. Vamos a ver este versículo. Ya vemos ahí a otro personaje, a Canaán. Canaán, mejor dicho. Dice también que salió Sem, Ham y Jefet. El mayor era Jefet, no era Sem. Pero se le dio, digamos, el sacerdocio a Sem. El mayor era Jafet, no sé. Debido a la pureza, debido a la santidad, debido a... El Eterno se agradó de Sem. Por eso vienen los semitas. De Ham, ¿quién viene? De Ham vienen los de su descendiente, que son Canaán, los cananitas. Que si vemos los cananitas y vemos la acción del padre, el resultado del hijo, vemos quién son los cananitas. Es que todo hay que llevarlo al origen. Sí. Al origen del patriarca, Claro. En este caso, ¿no? Sí.
así como las mujeres de Caín también eran de esa manera, dieron lugar al pecado. Así los también son los Han, digamos que estaba por ahí por África. Son de piel oscura, digamos que es una marca de pecado. Que salió del arca dicen oscuro. No quiere decir que quizás saliera oscuro, pero sí salió con pecado, demostrable en Canaán, ¿no? Que aparece ya aquí. Y el resultado fue que Ham, padre de Kenan, vio la desnudez de su padre y les contó a sus 2 hermanos afuera. A ver, Sí, ya tanto está. Sí. Hasem contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. afuera. ¿Y qué más? Tomó Sem el manto con la fe y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Y con sus rostros dados la vuelta, evitaron ver la desnudez de su padre. Cuando Noa despertó de la embriaguez que le produjo su vino, se enteró de lo que había hecho Vale, con él su hijo. con su hijo. pequeño. Lo que había hecho con él su hijo, hijo pequeño. no lo que había visto. No lo que había visto su hijo, sino lo que había hecho con Adán, con Noa, su hijo. Versículo 21, leo yo, bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. Sí. Dentro de su tienda. Y tengo yo aquí una cosa muy bonita. 21. Aolá, terminado en hei. La hei es femenina, final femenino. Masculino es la yud, ¿no? La im en plural, masculino plural, terminación en im. Femenino plural, terminación en ot. Masculino termina en i, me parece. Sí, lo he dicho antes que ni. Femenino termina en hei. Y dice que esta tienda, y se metió en su tienda, en hebreo está puesto aolá, terminación en hei. ¿Y qué quiere decir? Es sufijo, la terminación es el sufijo. ¿Qué quiere decir? Que se metió en la tienda de su mujer. Y en la tienda de su mujer, los otros hijos no entraron. Tuvieron respeto Sí. a la tienda, a que estaban su padre y su madre, Sí. sus 2. Pero Han dice que aconsejado por su hijo, Kenan, entró a la tienda irrespetuosamente. ¿A qué? A ver la desnudez de su padre. ¿Os acordáis cuando Reuben, qué le dijo Jacob? Cuando dice, Rubén, no vas a ser primogénito. Has visto la desnudez de tu padre. La tienda en el matrimonio, en aquellos tiempos, era sagrada para los hijos. No se podía entrar a la tienda cuando estaba el matrimonio. Y ahora nuestros hermanos, y nuestro David también a mí me lo ha enseñado, que en la casa el lugar más santo es la habitación matrimonial. Sí. Entonces, cuando está papá y mamá en la habitación matrimonial, un niño, un hijo, incluso este hijo adulto, que era de adulto, que ya tenía otro hijo, entró irreverentemente. Porque Jasén la considera el lugar santo de toda la casa, el lugar matrimonial, el lugar de sexo donde se procrean hijos. Que Jasén está
a la cabecera de la cama para que tenga vida esa relación sexual. Entendiéndolo así, vemos lo que es entrar en la tienda donde entró Adán. Entró desnudo. Y ahí estaba su mujer. ¿Por qué? Y dice que y supo, se despertó en el 24 Noah de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor. Lo que había hecho, no lo que había visto. Había hecho. Sí. Y si estamos hablando que el Mabul fue un juicio grande a medida del pecado cometido, entonces veremos en el 9:25, dijo Noah, maldito Kenán. Y fue Han el que entró, pero dice que fue también aconsejado por su hijo. Siervo de siervo será para sus hermanos. Una maldición a su descendencia. Por lo tanto, un pecado grande hubo y dicen nuestros sabios que dos argumentos hay para esta maldición tan grande para su descendencia. Que Han castró a su padre. Porque dice que él quería no tener descendencia para tener un hijo joven para poder descansar de sus hijos y él de tanto trabajo. Bueno, eso son conjeturas y dichos, ¿no? Pero Noah ya no tuvo más hijos, incluso después de salir del arca. Y eso puede ser una señal de que la maldición fuera por ahí. O dos, que cometió con él, con Adán, con Noah, con su padre, pecado de sodomía. No tendrás relaciones con tu padre, esto otro. Había pecados de eso. Y hay todavía, y hay, sigue habiendo. Uno de los dos tuvo que ser porque la maldición fue grande. Por lo tanto, el pecado también fue. Maldito sea Kenán, siervo de siervo será para tus hermanos. Aquí está la primera división de la sociedad entre amos y esclavos. El mismo Noah puso a Han o Canaán, su descendiente Kenán, como esclavo de sus mismos hermanos. La condición de esclavo es la consecuencia de la incapacidad del hombre de dominar sus instintos.